El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es La Onda Mística. Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast mesiánico favorito, conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valecita, ¿cómo estás? ¿Re bien? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? También re bien, bastante fresco, la verdad. Nuestro estado de ánimo no se compara nada con el tema que vamos a tomar el día de hoy. Es un tema bastante oscuro, bastante siniestro. Vamos a hablar de cultos y sectas. Sí que sí. Un tema bastante tenebroso, yo creo que un poco más que las historias de terror, ¿no? Sí, 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 La parecería. realidad siempre supera la ficción. Exactamente. Y yo creo que para empezar la conversación deberíamos como poner un plano de juego, ¿no? O sea, definir bien los conceptos que vamos a estar utilizando, sobre todo lo que diferencia un culto de una secta, por ejemplo. Ok. Entonces, pues me gustaría empezar por como dar nuestra opinión sobre qué es un culto, ¿no? Ujú. Mm, Pues por lo que pude entender, es simplemente el concepto de adorar algo, ¿no? Tener una adoración como por una figura o algo así, una persona incluso. Bueno, Ujú. como hemos visto en los ejemplos, en los casos. Ok. Entonces, podríamos definirlo de esa forma, ¿no? Que es adorar simplemente algo. Ajá, sí, porque la palabra culto pues tiene muchas definiciones, o sea, nosotros le hemos dado como este sentido de que es una organización o un grupo de personas precisamente por las sectas, ¿no? Sí, Porque claro. puede haber culto, bueno, o sea, el culto puede ser a imágenes religiosas, puede ser alguna, ¿cómo se le dice? Alguna tradición que tengamos, como es el hecho de persignarnos y todo eso, Ujú. según por lo que vi en su definición, pero creo que le damos más este sentido de ser un grupo, una organización con un fin tenebroso por las sectas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí tienes razón, o sea, el culto, dijiste primero algo muy importante, ¿no? O sea, lo vemos como un grupo de personas. Y creo que sí, ¿no? Para que algo sea un culto, pues tiene que creer al menos más de uno, ¿no? ¿No Ujú. crees? Para considerar algún culto. Y Mm, entonces, de ahí vienen pues, los rituales que practican y, por o sea, ejemplo, tiene las que haber un número de oraciones. personas para que sea considerado No un culto, número de personas, sino simplemente que haya más de uno, ¿no? o uno que tenga muchos adeptos. Eso ya sería más como sectario, ¿no? Tener un líder. ¿O los cultos tienen líderes? Ujú, en su mayoría. Sí, ¿no? Bueno, Por ejemplo, el mira, Papa. ¿qué te parece? Te voy a leer una definición que encontré de un sociólogo para definir las sectas y de ahí arrancar y poder hacer más fácil esta diferencia, A ver, ¿vale? échalo. Bueno, él explica que una secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a su persona, idea o cosa y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar. Ujú. Además que la mayoría de estas organizaciones son aceptadas y tienen mecanismos de autorregularización que restringen el desarrollo de grupúsculos sectarios. Bueno, pero también en esta definición encontré que decía que siempre toman bases en otras ideas o religiones o asociaciones mayores a ellas, como por ejemplo todos estos grupos de misioneros o los grupos Amish tienen en realidad bases en ideas de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana o de la Iglesia judía, etcétera. Ok, sí. Entonces, pues sí, creo que ahí confirmamos el punto de que pues tiene que haber una adoración, ¿no? Ujú, Hacia una figura, ¿no? Porque viene pues justamente de una religión, podríamos decirlo, ujú. ¿no? También es otro concepto ahí que salta, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? O al menos yo vi una gran discusión del lado de la gente cristiana, católica, o sea, de cómo ellos ven los cultos, ¿no? Cómo ellos ven las sectas y dicen, o sea, esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O sea, nosotros Ujú, adoramos a Dios, adoramos a Cristo. ujú, Entonces, hacen mucho esa diferenciación y sobre todo, ¿qué los separa a ellos, una ujú, religión, de un culto, por ejemplo? ujú. Entonces, justamente, o sea, un culto pues también tiene que tener sus rituales, ¿no? Por ejemplo.
Ajá. Y que de hecho, pues, o sea, por más que no lo quieran ver así, la religión católica, cristiana, la que sea, que cree en Dios, el Dios que monopolizó el concepto de Dios, pues es un culto, ¿no? Es un culto clarísimamente, ¿no? Pero, ¿o cuál dirías tú que es la religión, la diferencia, perdón, con la palabra de religión? Pero cuál, o sea, Entre religión, culto y religión. entre culto y religión, bueno, pues tal vez sería que el culto es como algo muy, muy específico, es como una, ¿cómo se le puede decir? Como una pequeña parte de un todo, que sería la religión, porque la religión pues creo que llega a ser también forma de vida, ¿no? En algunos países hasta lo Ok, que dicta sus leyes. ok, veo, sí veo la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso creo que uno mismo se va haciendo de rituales, ¿no crees? Ujú, Cada uno tiene sus rituales que hace y es un culto, podría decir, a la creencia de uno mismo, ¿no? La superstición de uno mismo, ¿no? ujú. Que no necesariamente rige tu forma de vida, ¿no? No, o sea, no porque creas que si pisas la línea negra, X cosa, ¿no? Ese es un tipo de creencia que todos tenemos y Sí. no necesariamente eso cambia tu moral, por ejemplo, ¿no? Ujú. O dicta qué es lo que está bien y qué está mal para ti. Mm, pues fíjate que en alguna medida yo creo que sí, porque esto es lo que vamos a ver, que es el principal, ¿cómo le podríamos decir? Tesoro que tienen las sectas, o bueno, tesoro ficticio que ofrecen las sectas, que es eh, tener una idea parecida a la tuya, como ya vimos, Claro, que sí. tenga base en cosas de otras religiones para tal vez darse como raíces de alguna manera y lo importante que es la persuasión y el llevar estas creencias a una forma de vida que van a regir también pues la manera en la que te vas a comportar con tu comunidad, etcétera. Sí, Como te claro. digo, como estas religiones que prohíben el matrimonio gay, que no reciban vacunas, que no... No se saquen sangre, Ajá, no reciban exactamente, todo eso. sangre. Y bueno, yo creo que esto de las sectas se puede tomar un poco a veces como un tema de ciencia ficción o algo que no nos podría pasar o que somos muy ajenos a ellos, pero justamente la secta o para crear una secta solo necesitas a alguien que piense igual a ti Ujú. y que se les unan más Sí, y claro. de ahí crear sus valores, su misión, su visión y toda una serie de cosas que puede acabar en cosas muy feas, ¿no? Ujú. Y por lo mismo es que yo te quiero platicar a lo largo de este programa de algunas sectas que existen aquí en México y que están totalmente activas y que tienen cada día más adeptos y los peligros de pertenecer a una secta y la facilidad de caer en una de ellas. Sí, claro. Pues te quieres ir echando así un ejemplo y vamos así discutiendo igual temas que vayan saliendo. Yo creo que antes tendríamos que hablar sobre qué son las sectas y el perfil de los líderes y de Ok. los adeptos, ¿no? Para entender cómo es que a ojos de algunos podría ser un tema de obviedad, de no caigas en eso, es muy claro que te están estafando, es muy claro que es algo que, no sé, que se ve claramente que las personas que están ahí no están mentalmente bien, pero para otros puede ser un lugar para encontrar un sentido de pertenencia, para encontrar un acompañamiento, o sea, Sentido a la vida también. ajá, porque suelen ser desgraciadamente todas las personas, a los adeptos en estas sectas, suelen ser personas de provenientes de lugares marginales o pertenecientes a grupos marginales. Entonces, es Ok, muy sí. peligroso que estas personas se aprovechen tanto de personas muchas veces ignorantes. Entonces, ignorantes en el sentido de que no conocen de todas estas estafas a las que están expuestos, ¿no? Sí. Pues creo que tenemos, el humano se va mucho por ese lado, ¿no? De que confirmen sus ideas y como que es una necesidad casi, casi. Ajá. Pero pues justamente estos líderes se aprovechan de esa necesidad humana, ¿no? Ujú, claro, Que de la fe necesitamos de que nos muchas personas. confirmen Ujú, que tenemos razón, básicamente, ¿no? ujú, Cuando, pues yo creo que ahorita en el mundo es totalmente lo contrario, ¿no? ujú, Creo que ahorita y sobre todo las nuevas generaciones que ya tienen acceso a internet, o sea, lo que se han dado en cuenta es que pues siempre uno está en constante cambio, ¿no? Y en constante búsqueda de la verdad, ¿no? Aunque claro, quizá no claro. la haya, pero pues es un,
Tal vez, o sea, no es el fin obtener la verdad, pero en el transcurso, pues uno nunca se cierra de ideas, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Creo que es lo que ahorita todos deberíamos hacer, la verdad, con Ujú. el acceso a la información, ¿no? Claro, pero pues también hay que recordar que hay muchas personas que no saben ocupar estas herramientas o que no tienen acceso a esta información, ¿no? Y eso es lo peligroso. O que la ignora, De, como decías, ignorantes. sí, o sea, que ignoran te digo, a los peligros a los que están expuestos, ¿no? Sin saberlo. Y te hablaba del proceso de reclutamiento, que es pues este proceso donde vamos a ver un poquito el cómo estas personas llegan a caer en estos grupos o en manos de estas personas. Y tenemos primero la captación. Esta fase comienza a partir de la comunicación del futuro miembro con un amigo cercano o pariente, el cual pertenezca a la organización. Es decir, siempre te lo va a decir una vecina, porque todos tenemos a un familiar, a un conocido que pertenece, si no bien a una secta de las que tal vez tenemos en el imaginario colectivo, como Charles Manson o todo esto, Ujú. tal vez sí a un culto religioso en el que les piden dinero, en el que les piden que se alejen de sus familiares o que sigan un cierto estilo de vida, ¿no? Llámesele Pare de Sufrir, estas iglesias de Dios o todo esto, o grupos de misioneros o todo esto, ¿no? O igual grupos católicos extremistas, ¿no? O Ujú. ortodoxos. Bueno, entonces tenemos como primer punto la captación, es decir, que algún conocido te va a traer a ella. Pues es que la mayoría, si no es que todas, pues empiezan a tomar forma de pirámide, ¿no? Por esto de que tienen un líder mesiánico, ¿no? Claro, Entonces, pues ese líder tiene sus adeptos, pero así como los escogidos, ¿no? claro. Los elegidos. Y esos Ujú. elegidos, a ver, ahora tú elegido, pues tráete otros tres que haga lo que yo quiero, ¿no? Claro, porque justamente estas Entonces vas haciendo personas una pirámide. son narcisistas y necesitan que la gente o que el mundo les dé esta aceptación, entonces necesitan nuevos adeptos Sí. para seguir alimentando Sí, claro, y es que todo la esto, verdad, ¿no? justamente el punto Ujú. que decías, no necesitamos a alguien que confirme nuestras ideas, ¿no? Con que Exacto. vayas a tu grupo de amigos y digas, oigan, síganme los que piensan esto, pues tal vez no todos te sigan, pero te van a seguir dos o tres, ¿no? Y Ujú. tal vez de esos dos o tres, uno te obedezca simplemente porque piensa que tienes la verdad, ¿no? Porque Exacto. sabes un poco más, tal vez, Y ligado a esto que nos o comentas, crees un poco más bien. ujú, ligado a esto que nos comentas, tenemos en segundo punto la seducción, que es esta etapa en la que se realiza una recopilación íntegra de todas las esperanzas, sueños y fantasías o miedos del nuevo miembro. Al conocerse las mismas, desde la organización sectaria se le brinda de amor y cariño, especialmente, y todo ello lo evoca a considerar que la concepción que tiene del mismo no es algo estático, sino que puede verse modificada. Es decir, llegan a un espacio donde se ven integrados, aceptados, donde justamente, claro, es que tú te sientes así por esto y por esto, y tu vida va a cambiar de esta y esta otra manera, porque te está vendiendo algo que sabe que tú vas a aceptar. Ujú. Después tenemos eh, la conversión. Al concluir la fase de la seducción desde la organización sectaria, a partir de sesiones personalizadas con cada individuo, se va produciendo de forma progresiva e involuntaria un debilitamiento psíquico y físico del nuevo miembro, haciéndolo por tanto más vulnerable a la nueva información y valores de la organización. Y yo creo que aquí Ya es te hicieron la... coco wash. Exactamente, y aquí es la fase en la que tu realidad se ve afectada, porque como cambian y mueven tantas cosas dentro de tu psique, Sí. pues es muy difícil que alguien te haga ver que estás equivocado porque eso le han dicho, eso te han dicho, ¿no? Como te van a decir que estás mal, pero tú eres el que tiene la verdad. Y esto se puede comparar un poco con el proceso, o sea, o podemos verlo parecido un poco con todos estos grupos terroristas que les brindan como este poder de que son los elegidos, de que lo que están haciendo, o sea, el fin justifica los medios, ¿sabes? Porque además de este sentido de pertenencia les hacen ver como que tú sabes algo que los demás no, o tú eres el elegido y los demás no. Dios te eligió a ti para tal cosa y tú puedes salvar y, o sea, los dotan de... De una fuerza, ¿no? De un Ajá, poder. exacto. Y eso muchas veces los hace poco empáticos con los demás. Sí, claro, pues por eso ya no regresa, ¿no? Ajá, porque cuando alguien les dice, Parecería oye, te has absurdo. puesto, exactamente, cuando alguien los cuestiona, para ellos es un absurdo, es como, claro, o sea, tú me vas a decir eso porque no piensas igual que yo. Y por último, pues el adoctrinamiento, la última fase del proceso,
que concluye con el nuevo miembro, adoptando una nueva actitud de sumisión total al líder, por lo que se toma como propios los valores de la secta, ocasionando por tanto un cambio profundo a nivel personal y además consecutivamente un abandono total del pasado del mismo. Es una persona nueva, Sí. es una persona, yo diría, reprogramada, Como dices, adoctrinado. adoctrinada. Ujú. Yo, pues sí. Es que la verdad, justamente, o sea, cuando uno empieza a entrar como en este tema, porque, o sea, que no se nos salga de la cabeza. Esto ya no estamos hablando de críptidos, de monstruos, fantasmas. Estamos Ujú. hablando de cosas reales que pasan en el mundo. Como cuando hablamos de asesinos seriales también, o sea, hay temas bastante serios, ¿no? Entonces, y justamente esto, digamos, todos igual somos igual de posibles víctimas de un asesino, ¿no? Pero Ujú. a lo mejor son menores a que sí puedas caer en una secta. O sea, por Yo creo ejemplo, que las yo dos creo son que totalmente son horribles las peligrosas. dos, No, o sea, pero de que las dos pueden pasar. a lo que voy es, por ejemplo, aquí en México, al menos, no es muy popular pues que haya asesinos seriales, ¿no? Como alguna vez fue en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí, más en estos tiempos. Bueno, sí, sí, la verdad es que es que para violencia pues tenemos mucho que hablar. Pero bueno, o sea, simplemente a lo que voy es eres muy vulnerable a una secta, a un culto, simplemente con entrar a redes sociales, ¿no? Simplemente con conocer a alguna persona nueva, ¿no? También era un asesino, pero Ujú, tal vez menos, ¿no? ujú. Sí, como te decía, o sea, solo basta que alguien te convenza mucho de sus ideales porque los veas como propios y ya con eso tienes para seguir un movimiento, para Exacto. seguir Justamente dijiste una un, buena palabra, movimiento, o sea, una organización, sí, un conglomerado, una organización de personas que piensan igual a ti. Y con esto, o sea, lo peligroso es que el ser humano es totalmente manipulable y vulnerable, lo cual pues es peligroso, ¿no? Y pues da sí. miedo, sí da miedo. Somos muy vulnerables desde estos necesidades básicas, ¿no crees? Ujú, exacto. Y bueno, no sé, ¿Cuándo has visto tú que cobraran 5 pesos por ir al baño? ¿Qué es eso? esa- O exactamente, sea, debería ser libre. O sea, de hecho hay países exactamente. donde hay, por ejemplo, en Ámsterdam, en Ajá, Holanda, hay cabinas para orinar, ajá. así como en los ríos, en un lugar donde Pero puedes pues sí, ni en las desecharlo. escuelas públicas hay papel. Exacto, sí. O sea, porque sí, o Somos... como dices tú, no debería de ser toda esta higiene básica no debería de ser un tema, ¿no? Es como simplemente No lo dáselas. es, o sea, a grado de justamente, o sea, Sí, porque no hay. tal vez la única que se aprovecha de tu necesidad de ir al baño, pues es la señora que tiene el baño en la calle. Bueno, pero que también hay que entender que, Pero estos señores se aprovechan de nuestra necesidad de pertenencia, de ajá, nuestra necesidad de amor, de nuestra necesidad de confirmar nuestras creencias, papel de ¿no? baño. De nuestra necesidad de encontrarle un sentido a la vida, ¿no? En Ajá. vez de que se promueva la psicología, estas personas caen en cultos. Y, o sea, por ejemplo, con el mismo punto que decía de las redes sociales, la mentalidad de tiburón, ¿no? Ujú, A mí se me hace algo totalmente sectario. ok. O no, Todos no sé si estos, llega a grado de culto, pero sí hay líderes, ¿no? Un saludo a Carlos Carlos Muñoz. Muñoz. O sea, es un movimiento que tiene un líder, es un culto, perdón, que tiene un líder y eso se llama secta. Ajá, Y es piramidal también. claro. Entonces, Por eso eres pobre, porque piensas así. o sea, qué terrible y justamente eres Sí, muy vulnerable simplemente con dar clic en un anuncio, ¿no? En un video, sí, en comprar un sí, curso, o sea, ahí ya caíste. sí. Entonces, estamos muy vulnerables, entonces simplemente estos 4 puntos que dijiste, Ujú. tómenlos en cuenta. Si se están siguiendo algún tipo de negocio, algún tipo de creencia y tiene estos 4 puntos, tengan cuidado. Y para eso hay que hablar también un poquito de los tipos de secta, que no nada más pienses en la que te van a hacer que te asesines colectivamente o que te unas a una religión. Vamos a ver que existen Fíjate, ahora tipos. así en confianza, pues creo que yo le tomé a cierto grado en una etapa cuando fumaba marihuana, a un culto a la marihuana. Sí, Llegó a ser exacto. grado, a lo mejor no sectario porque yo no tenía un líder, pero sí fue un culto y entonces empezó a cambiar mi estilo de vida y a lo mejor hasta se volvió religión, ¿no? Si podríamos decirlo, Mal ahí. porque cambió mi estilo de Y vida, exactamente mis lo rituales. peligroso es Lo único que que quería era, relacionaste tu personalidad en ajá, torno a todo eso, lo ¿no? único que quería era seguir relacionándome con gente que pensara igual que yo, ¿no? Que estar fumando Exactamente, muy seguido está exactamente. bien. Que eso es lo peligroso, que no te abrías al cuestionamiento. Ujú. Y esto es lo Yo caí, o sea, peligroso por de caer eso en cultos o en ideologías o sectas. peor en una secta. Muy bien, muy bien. Gracias por compartirnos eso. Pues sí.
Mira, por ejemplo, existen las conversionistas que quieren cambiar el mundo mediante la transformación interior de cada integrante de la secta. Un ejemplo de esto podría ser la Iglesia Evangelista y la Asamblea de Dios. Entonces, sí, estos, o sea, son conversionistas de una religión, te llevan a otra. Ok. O las revolucionarias pretenden que el sujeto considere que la sociedad es el enemigo y por ello lo mejor es permanecer en una secta como protesta al orden social actual. Un ejemplo de esto, los mormones, es decir, no están de acuerdo con cómo viven los demás, entonces ellos se declaran como en contra, ¿no? Ujú. Y se apartan. Introversistas promueven que el individuo evite el contacto con el exterior para que éste experimente una sensación de seguridad y salvación, como por ejemplo los Amish, que ellos alejados del todo este mal viven tranquilos, ¿no? O sea, evadiendo como el mundo real, digamos, Sí, pero a para fin no de cuentas verse. podría sonar muy bien, pero a fin de cuentas los terminan coerciendo, ¿no? Claro, exacto, sí. Como lo que está pasando es en Afganistán, ¿no? No, en Siria, ¿verdad? Perdón. Fue lo de que fue muy reciente. Que se fue a Estados Unidos y quedó el gobierno en Siria, ¿no? O Ok, sea, de los talibanes. pues te estoy escuchando, Pero sí, cuéntanos, sí enteraste, cuéntanos. escuchaste de Sí, eso. sí, sí, Como los talibanes, ok, que sí, coercen a su pueblo, ¿no? A pues que sí. no puedan hacer ciertas Y prácticas y a que por eso. se mantengan como alejados de la realidad o del mundo exterior. ¿Qué te iba a decir? ¿Vives debajo de una piedra? ¿Qué yo? O no lees las noticias. Ajá. Ok, manipulacionistas, que son los que consideran que existen verdades ocultas en las escrituras, por lo que creen en su conocimiento único y propio, como por ejemplo la cienciología, que hasta es una comunidad que no quiere que se sepa de ellos, ¿no? Porque, pues, Los según ellos Illuminati. son los que tienen la verdad absoluta y nadie más. Y Los Illuminati también dije. también podrían entrar las taumatúrgicas, que destacan por tener ideales sobrenaturales y espiritistas, Ujú. como el espiritismo, que ya les platicaré un poquito de cuáles son sus ideas. La santería, todo ese show. Las reformistas, que son organizaciones que consideran que la salvación se producirá en correspondencia con la sociedad, como por ejemplo los cuáqueros. O el Charles Manson. Ajá, entre A las través de reformistas, ellos iban a liderar, iban a exactamente. ganar. O las utópicas, toman como necesaria la paz universal mediante la práctica universal. Destaca la fraternidad de la nueva vida. O sea, sí, como su nombre lo dice, utópicas en el imaginario New Age. son, ajá, todo sería hermosos y ellos son Los como hippies. totalmente puritanos. Pues sí, pero pues, o sea, los humanos somos imperfectos, ¿no? O sea, no puede existir una vida de paz como, pues es que son utópicas. Sí, sí, sí. Existe el balance, la verdad. Yo creo en el balance. Y no Claro, lo el considero yin y algo yang. utópico. Bueno, pues es que eso es utópico al grado de cambiar conciencias, ¿no? Pero pues es que a la vez no es utópico porque pues sí se puede, ¿no crees? Ujú. Bueno, es que ellas te venden, por eso dice utópico, o sea, la palabra lo dice, es algo imposible. Te están vendiendo una idea imposible, ¿no? Por ejemplo, ten una vida perfecta, según lo que nosotros decimos que es perfecta, para alcanzar el cielo. ¿Qué es el cielo? Nadie lo sabe. ¿Por qué me estás Sí, vendiendo eso una sí. idea falsa? Pero bueno. Y pues claro, hay toda una controversia con respecto a las sectas, porque de un lado están las personas totalmente abiertas que dicen que es el libre pensamiento, la libre expresión de cultos, o cómo se le dice. Aquí en México sobre todo, ¿no? Ajá, sí, claro, Se hablando aquí en México, permite que se tenga un libre desarrollo de personalidad, se ujú, permite de libertad religiosa. un libre, Ujú, ajá, libertad religiosa exactamente, ujú. Y también pues derecho a la expresión, ¿no? haciendo alusión al reconocimiento de las minorías religiosas en este país, ¿no? O sea, reconocer que no nada más, o sea, porque somos un país totalmente católico y guadalupano, ¿no? En su mayoría, pero no hay que olvidar que aquí pues hay otras personas, como en todos los países, ¿no? Hay personas de la religión hindú, de la religión cristiana, budista, judía, Claro, todavía etcétera, tenemos etcétera. religiones Y todas autóctonas. las que, ajá, y todas las demás que existen. Entonces, por eso hay una controversia entre ¿por qué siguen existiendo estos grupos? Bueno, porque pues como ya dije, como ya hemos dicho más bien, las sectas toman bases de otras ideas mucho más grandes que ellas o de testimonios o textos de otras religiones como el Torá, la Biblia, etcétera. O sea, toman todo un culto, toda una idea con respecto a un apóstol o a un testamento o a un Ok. pasaje de la Biblia. Sí, sí, sí.
Entonces, por lo mismo, es que pues existe esta controversia entre deberían de dejarlas existir o no. Está ahí no dejarlas existir sería hablar o estaríamos hablando de una no libertad religiosa. Entonces, no sé qué opinas tú. Pues, creo que sí se puede llegar a un consenso y sobre todo en lo legal, ¿no Ujú, crees? ujú. Es lo más importante, o sea, salvaguardar a las personas que pues puedan caer en esto, digamos. O sea, Claro, cuando ya tengan no podemos prácticas reducir raras, al ¿no? 0% el crimen, la verdad, eso yo no lo creo. Ujú. Y bueno, o sea, es un ejemplo, pues, igual a esto, tal vez no podemos reducir al 0% que va a haber gente que esté susceptible a este tipo de prácticas, ¿no? Pero por lo menos que haya leyes que las protejan, ¿no? O el hackeo, no podemos reducir, no podemos ni siquiera evitar el hackeo. Claro, en eso Pero tienes hay razón, que no países que han sean vulnerables, ¿no? evolucionando y ya tienen leyes respecto a si eres hackeado, yo qué Claro. sé, un seguro. Ok, Entonces, sí. pues yo creo que eso es lo que deberíamos al menos tener en este país, Ujú, porque yo creo que ya es un tema bastante visible en la sociedad, no es como que ujú. estamos hablando de algo que apenas está emergiendo, perdón. Claro. Ya es un tema que está aquí, les está pegando a mucha gente, ¿no? Entonces, iba con mucho, ¿no? Yo creo que podría ser catalogado como estafa, la verdad, ¿no? Es una estafa que le vendas a alguien la verdad. Entonces, pues sí, falta mucha regulación, es lo que diría yo. Falta mucha regulación, pero se puede No, pues darle su merecido a estas personas. lo que dices, o sea, nadie, o sea, a ciencia cierta, el gobierno no puede encargarse de que esto no le pase a las Ujú, personas, ¿no? exacto, ese es mi punto. Porque maneras de hacer cosas malas hay muchas. Pero como dices tú, que la ley te ampare ante algo así, ¿no? O sea, cuando caes, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué pasa si descubrí que un familiar o yo estoy dentro de una secta, ¿no? Porque muchas veces estas sectas por el mismo adoctrinamiento que someten a las personas, hace que estas personas no puedan salir porque ni siquiera, o sea, ya cuando se dan cuenta, ya están muy inmersos en esto, ¿no? Ya invirtieron dinero, ya invirtieron esfuerzo, ya invirtieron esfuerzo mental también, o sea, para estar ahí. Entonces, como dices tú, o sea, la ley debería de protegerlos en ese momento en el que se dan cuenta que están en la secta, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo me amparo ante la ley de que estas personas a lo mejor hagan algo en contra mía, ¿no? Por salirme. Sí, claro. Y sin olvidar que en muchas sectas evolucionan a un grado de ya abusar y violentar Ajá. de quienes están participando. Entonces ya neta están atrapados, ya O simplemente secuestrados. para denunciarlo, ¿no? También. O sea, así como, mira, o sea, estos prometen tal cosa, pero una vez adentro te cuento que las cosas son de esta manera, ¿no? Entonces, pues quítenlos porque son unos estafadores. Y ahorita que estamos mencionando como todas estas cosas que terminan en desgracia, quiero hablarte un poco de la cobertura de los medios con respecto a las sectas y algunos, o sea, mencionar unos casos que traje, eventos históricos que no vamos a Indagar. adentrarnos en ellos, pero solamente como para dar datos reales de lo que ha pasado con las sectas, ¿no? Con los grupos sectarios. Sí, claro, creo que ejemplos hay varios. Podría ser Ujú, una parte 2 en el que sigamos hablando de estos casos y ahí ujú. salen diferentes efectos, ¿no? Claro, claro. Mira, ve, por ejemplo, en los años 60 tenemos el caso de Ervin Levarón, líder de la secta Iglesia del Cordero de Dios, que fue separada de los mormones, es decir, tenía base con ideales de los Y ese mormones, Levarón, perdón que te interrumpa, no es el mismo que es como de una familia muy importante de que aquí de está México. relacionada en muchos casos de religión, bueno, de cosas turbias Pero igual de gente que relacionadas a tiene la dinero, religión. ¿no? Como Sí, gente de la claro. élite, pues. Claro, claro. A los que hace poco según atacaron. Ujú. Y Ok. bueno, esta persona en los años 70 ordena el asesinato de 25 de sus rivales. También en los años 70, bueno, perdón, en los años, 10 años después, en Colonia Dignidad, Chile, liderada por el alemán Paul Scheinfer, creo que así se dice, Shameful. los niños eran abusados sexualmente y se torturaba a opositores políticos a la dictadura militar de Augusto Pinochet. En 1978, en Guayana, se suicidan en masa más de 900 miembros del Templo de los Pueblos liderados por Jim Jones. En 1984, en varios bares de la ciudad de Dallas, Oregon, seguidores del grupo Gurú Osho, que era liderado por Bangau Shiri Rashinsky, algo así, realizan un ataque con salmonela. Unos 750 residentes fueron infectados. Un ataque bioterrorista, que de hecho hay un documental de esto. Es un señor que tenía ideales hippies hindúes
y se fue a un pueblucho ahí en Estados Unidos y empezó a hacer supuestamente una comuna que muchos creían que era como una comuna, ¿cómo se le puede decir? Hippie. Autosustentable hippie, ajá, donde se volaban así y en realidad lo que hacían era bioterrorismo, lo que hoy en día se conoce como bioterrorismo. Ok. Pues creo que hay un caso similar en Japón. Ujú, Estoy dudando si es el mismo, pero creo que ujú, no. Creo que sí, y este fue en Japón. O sea, ujú, este que dices y otro que igual, de que soltaron veneno en el metro. ujú. Y igual, bioterrorismo por un culto. Sí, o sea, Bueno, una secta, no sé. liderados por una persona con intenciones malas, ¿no? Ujú. Y egoístas, claramente. Y bueno, de 1994 a 1997, en Suiza, Canadá y Francia, la secta Orden del Templo Solar ordena suicidios en masa y el asesinato de 74 miembros. Y bueno, estos grupos, dentro de todas estas, como, ¿cómo se le puede decir? Casos tristes dentro de la historia, Ujú. tenemos grupos de ultraizquierda, como Sendero Luminoso, de ultraderecha, como agrupaciones de skinhead y neonazis, y Uy, adherentes a la Jihad neonazis. Islámica, como el Al-Qaeda. Que te digo, o sea, todas Era estas... que yo no entiendo, no entiendo los neonazis. O ¿Por sea, es qué? como el, el Yo tampoco nivel los top entiendo. de lo que es ser ¿Y yo por edgy. qué? Ajá. Es puro ser edgy, ¿no? Sí, claro, sí, Soy puro, puro. nazi porque te caga que sea nazi. Ajá. Qué cabrón, ¿no? O Ujú. sea, qué cabrón con ganas de darle en su madre, ¿no? O sea, Pues es que te digo que todos, ahorita me parecería muy importante que habláramos del perfil de los adeptos y de las personas que liderean estas cosas, porque son personas sumamente narcisistas y egoístas. Y como bien dices, o sea, me odias porque es obvio que me tienes que odiar, porque soy mejor que tú. Y es como, ¿de qué hablas? Ni siquiera te estás abriendo a... Eso no es un diálogo, no entiendo, ¿no? O esta idea racista de, me cagas porque tu color, porque eres diferente a mí. O sea, yo no lo puedo entender, pero justamente es de lo que se alimentan todo este grupo de personas, de darse esa su superioridad, de darse ese sentido de que ellos son bendecidos o que ellos tienen un conocimiento que tú no tienes. Y este sentido de pertenencia de, no estoy loco porque tengo otros 35 güeyes que piensan igual que yo, que la gente negra es mala mala. o me va a hacer daño. Entonces, pues sí, personas totalmente desubicadas mentalmente, ¿no? Pero, pues, es lo peligroso. En fin, Sí, porque luego llegan a actuar. porque Hay exactamente unos llegan a que otros actuar que llegan a actuar. como estos de la Al-Qaeda o todos estos Creo que grupos, igual ¿no? los del que hicieron el tiroteo más famoso en Estados Unidos. No me Ujú. acuerdo cómo se llama la universidad. Ajá. Pero creo que sí tenían igual que acá como tendencias neonazis. Y mira, creo que, bueno, no quiero sonar como conspiranoica, pero todas estas, Columbine, la masacre de Columbine. ok, todas estas cosas o eventos o este fenómeno de las sectas, creo que también responde o tendríamos que hablar un poquito sobre política, ¿no? Porque siempre detrás de todas estas ideas locas que hay, pues sentidos de ultraderecha, de ultraizquierda o de, o sea, y si hablamos igual de grupos religiosos, o sea, todo el conflicto en Siria, a final de cuentas son conflictos en base a religiones o libros escritos hace 1000 años, ¿no? O ideas que no debería, o sea, ¿por qué debería de haber una guerra? Porque tú crees en otro Dios, ¿no? O Ujú. sea, ¿por qué? Porque politizamos estos movimientos o estas ideas. Sí, claro. ¿Qué es lo que te digo? Que es lo peligroso de que el humano es tan vulnerable y tan manipulable. Claro, pues sí. No, no hay que dejarnos manipular, la verdad. Ujú. Pues, de hecho, faltó que nos mencionaras, bueno, que platicáramos más bien un poco del perfil de estos líderes. Ok, te escucho. Pues, no sé, tal vez yo sé un poco más de las técnicas que se usan para persuadir. Ok, a ver, platícanoslas. Son, creo que sí, son 5 técnicas. Ujú, Creo que también las mencionaste. Lo mencionaste más como tipos de sectas, que a fin de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Lo que configura una secta. El aislamiento es lo primero que hacen, ¿no? Te aíslan de tus seres queridos, te aíslan del resto del mundo, básicamente, ¿no? Para que ujú, no te vayas a contagiar. ujú, O bueno, entre comillas. El control de la información, pues es lo mismo, ¿no? O sea, pues revisan. Justamente la cienciología tiene mucho esta fama de que si te persiguen y todo, sí. ujú.
Sí, o sea, si se llegan a enterar de ti, te empiezan a analizar. Y creo que justamente para entrar tienes que darles todo acceso a tus redes sociales, todo, 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 todo. Ujú, El control de la vida personal, pues lo claro. mismo, ya te dicen con quién te relacionas, con quién no. Control emocional Ujú, y obviamente pues el sistema de creencias, ¿no? claro. Todo esto es lo que manipulan en nosotros para persuadirnos y lo peor para coercernos, ¿no? O sea, negarnos a hacer algo, ¿no? Y es ahí cuando en realidad, por lo que yo pienso al menos, por lo que tú creíste que entraste a la secta, Ujú, que era para confirmar tus ideas, pues te termina negando tu libre ujú, personalidad, ¿no? Tu libre ujú. desarrollo. Sí, pues sí. Entonces, pues qué mal. Lo bueno es que hay muchos sectarios en los que pienso, pues que están en la cárcel, la verdad. Qué bueno. Pues sí, y Hay otros tantos que no. hay otros tantos que no, y lo que dices tú de esta manipulación mental a la que se ven expuestos es lo peligroso, o sea, si volvemos a ver algunos de estos cultos son, de algunas de estas sectas, lo que hacen o su manera de manipulación es un constante ataque o mensajes constantes, ¿sabes? O sea, como te digo, se vuelve una forma de vida porque tienen que adoptar rituales también, ¿no? Como tienes que venir a misa cada cierto tiempo, tienes que hacer cierta cosa, tienes que dar tanto dinero, tienes que hacer Sí, cierta actividad, etcétera, ¿no? Entonces, pues los va sumergiendo en una vida prefabricada y que es fácilmente manipulable para que no se quejen. Y si se quejan, que los demás los hagan sentir mal de que se están quejando, ¿no? sí, sí, Porque es sí. como, te digo, por ejemplo, mira, pienso mucho para ejemplificar mejor esta idea en un podcast que quiero recomendar, que está aquí en Spotify y en YouTube, Ujú. llamado Salí de una secta, en la que hablan, son dos hermanas que hablan de su experiencia en la secta religiosa llamada La Luz del Mundo. Ujú. Entonces, ellas platican que dentro de este grupo, el proceso de adoctrinamiento empieza aún desde antes de nacer, es decir, a los padres se les pide que les canten oraciones, les lean ciertas cosas, los vistan de cierta manera. Entonces, cuando ellos crecen, bueno, esta para como dar unos datos rápidos, dar contexto, Ujú. en la luz del mundo se cree en el apóstol en turno. Entonces Como el Papa. se cree que este apóstol fue un elegido de Dios al que Dios le habló y le dijo algunos mensajes y esa es la verdad absoluta. Entonces, ellos creen en estos apóstoles, los cuales, curiosamente, todos pertenecen a la misma familia, es decir, tenemos, bueno, más bien por un decir, al abuelo, al hijo y al nieto, ¿no? Los tres apóstoles seguidos. Y aunque ellos dicen que puede ser apóstol cualquier persona, o sea, cualquiera puede ser el elegido de Dios, pues únicamente los apóstoles han sido los de esa familia, lo Qué cual, coincidencia. claramente o a todas luces es que pues es una empresa heredada, ¿no? Tal cual. Entonces, estas chicas platican su experiencia y hablan de que claro que había personas que se salían o se sentían no del todo identificadas con la religión, pero son tan adoctrinados y los tienen tan metidos en esas ideas que ellas mismas explican de cómo nunca les enseñaron a ser empáticas. Por ejemplo, platicaban de el caso de una conocida que se sabía que no estaba de acuerdo, que quería salirse de la religión, ¿no? Entonces ellas las veían pues como con un tanto, ¿cómo se le puede decir? Como por encima del hombro, ¿sabes? Ujú. Porque sentían lástima de que esta mujer era obvio que se iba a ir al infierno, porque pues así era, porque ellas así lo habían aprendido. Entonces, era como, bueno, sí, ella ya sabemos que no cree, pero pobrecita, o sea, ella se va a pudrir en el infierno, entonces, pero yo no tengo que hacer nunca eso porque los demás o sea, todos mis conocidos me van a ver feo porque eran personas segregadas. Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Que esta persona, como toda su familia dejó de hablarle, regresó a la religión y siguió lo mismo. ¿Por qué? Porque pues justo de esto se alimentan, ¿no? Que son familias, que son grupos cercanos y todos son pertenecientes a la misma religión y es tan difícil salir, ¿no? Como yo creo que podría hacerlo en cualquier religión, pero
pues creo que en las sectas intervienen aspectos mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo te sacas este adoctrinamiento desde la infancia, ¿no? Pues sí, El tenerle miedo a esta figura o este apóstol que ellas decían, es un hombre que en aquel entonces que no existía internet, ni siquiera conocíamos físicamente, solo era el apóstol, el santo tal. O sea, ujú, ni siquiera sabían cómo se veía físicamente y sin embargo toda su vida era venerar a esta persona. sí, como en China. Exactamente, estaba pensando yo en eso, en Corea del Norte, ¿no? O sea que a su gobernador lo ven como una especie de imagen igual así, evangélica o algo así. Sí, en Corea del Norte, en China, Ujú. en la religión. En la religión. No, qué horrible. Y pues, justamente, ¿no? Uno podría dar a una escuela de la luz del mundo, Ujú, la luz del mundo. Y como sin saber dices que estás tú, cayendo en una secta, ¿no? y- Pero, por ejemplo, bueno, a mí me parece muy curioso que la mayoría de escuelas privadas aquí en México estén orientadas a una religión también. pues yo creo que sí, claro, claro que es totalmente peligroso porque la educación tiene que ser laica, sí o sí, ¿no? Porque no me digas tú que no va orientada con algunos aspectos moralistas o éticos Claro, diferentes a totalmente, la educación pública. totalmente no te dejan Ujú. desarrollarte Y yo creo libremente que, porque tienen una agenda moral. exactamente, y también es peligroso, no nada más con esto de las sectas, también las ideas totalmente ortodoxas, ¿no? Como por ejemplo la religión católica o judía o y moralinas, porque por ejemplo, todos los escándalos que hay atrás de la Iglesia Católica, de evasión de impuestos, de que tienen su propio banco, los escándalos sexuales, los escándalos, o sea, todo lo que se sabe alrededor de sus padres, ¿no? O sea, es una realidad evidente, entonces, ¿por qué siguen tan cerrados ante otros temas? ¿Por qué siguen siendo tan místicos y tan cerrados en los problemas propios, ¿no? Porque claramente, o Se les sea, cae el negocio. ajá, como dices tú, no deja de ser gente de la élite que tiene intereses propios y Sí, que claro. ven a la fe de las personas y a sus feligreses como capital. Sí, sí, sí. Y pues también deja tú a ese nivel, ¿no? Donde uno puede poner una empresa o una secta más bien y empezar a vivir de ello. Ujú. ¿Qué hay de los políticos, no? También caen en figuras mesiánicas, ¿no? Claro, Un claro, saludo a Andrés Manuel López Obrador, claro, que sí. se vendió totalmente como la solución, ¿no? Y La obviamente esperanza de México. tuviste que haber sido muy, muy, ¿cómo se dice? Cuando pues te crees todo, como son los niños. Este, ay, ¿cómo se dice? Ingenuo. Sí, claro, gracias. Ajá. Ajá, tienes que ser muy ingenuo para justamente haber votado por él porque dijiste, sí, No él solo es. ingenuo. ¿Cómo se le dice también? Sí, no importa. Pero o sea, Ingenuo, no. la verdad es que justamente quién tiene la solución, ¿no? Quién tiene la verdad. Creo que no deberíamos aspirar a eso, ¿no? Creo que, o sea, justamente, qué ingenuos aquellos que lo hicieron, ¿no? Que en realidad votaron porque pensaban que él iba a ser la solución, ¿no? Que ya después de que votáramos de él, iba a estar bien. Pues, bueno, sí, yo voté por él, Yo también, pero pero justamente no con la idea de que él era la solución, sino que es un cambio, ¿no? Del paradigma y entonces tal claro, vez era de un aquí en cambio. adelante haya una nueva visión a la hora de elegir a nuestros gobernantes, Ujú, ¿no? claro, sí. Porque también, o sea, ¿por quién íbamos a votar? ¿Por lo mismo, por lo peor? Pero hay gente que no, hay gente que sí le tiene culto a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Como todo, o sea, el no cuestionarte o ser totalmente extremista con tus ideales. Ya se ven, ya no son objetivos, justo supongo mira, yo. podríamos decir que a lo mejor ellos no lo pidieron, ¿no? Ujú, Como el culto a Maradona. La vez que hablamos de religiones, ujú. hay una iglesia a Maradona, donde Maradona es Dios. A lo Ah, mejor él cierto. no la pidió, pero, oye, para que puedas ser Dios, quiere decir que tus ideas no han cambiado nunca, ¿no? Para que te puedan seguir siguiendo siempre, tus ideas o cambian muy poco o no cambian, ¿no? Entonces, Mm, qué mal, o sea, la religión, a quien adoras, en qué crees, pues ya, bueno, mínimo cae en lo subjetivo. Pero a la hora de gobernar un país, qué culero, ¿no? Tener ujú. gobernantes que no buscan otras soluciones más que lo que la agenda
política les dice, ¿no? Lo que la izquierda tiene que hacer es lo que va a hacer, aunque no funcione, ¿no? Muchas cosas de lo que están haciendo no funcionan, otras sí. Entonces, simplemente quiero decir, o sea, qué curioso, ¿no? Que caigan en cultos. No creo que todas las personas en China adoren al primer ministro, no creo que sea, no sé si es primer ministro, pero no es presidente tampoco, el de China. Pero, ha de haber otros que sí, ¿no? Que Pues sí sí, lo como en adoren. todo, hay pues quienes son simpatizantes y quienes no. Sin embargo, les quitan su libertad y aún no importa, ¿no? Claro, eso es lo peligroso. Están totalmente cegados. Y también otro tema que podemos discutir Ya me acordé, es... la palabra era inocente. Gracias, inocentes, sí, Sí, porque justamente. ingenuo suena como a que... Sí, inocentes. Sí, también era lo que quería decir. Sí, más que tonto por haberlo creído, así como, pues también, ¿qué esperabas, no? Pues es un político Ajá, mexicano más del, del siglo XX. Y ajá. las sectas también te pueden, eh, ¿cómo se dice? Seducir a que hagas crímenes. Ah, pues sí, Te sí. pueden obligar. Ujú. Y pues yo creo que no, ni siquiera para entrar en detalle, ¿no? De lo que te pueden obligar a hacer. Podríamos irnos a los casos y tal vez ahí discutirlo un poco, ¿no? Se me ocurre la familia Manson, por ejemplo. A ver, cuéntanos. Pues la familia Manson, Bastante conocida la el familia Charles Manson. Manson era pues fue una persona que siempre, o sea, creo que fue violado de pequeño. Ujú. Y entonces siempre estuvo metiéndose en problemas. Igual su madre como que no lo quería mucho porque no tenía padre, como que nada más embarazaron a su madre. Así. De hecho no Ujú. tenía nombre, creo que él se lo puso. Ok. O sea, no tenía nombre, nunca lo No, registraron. Así como que él tenía, no, creo que se no tenía llamaba nombre. Ni por Johnny. su madre no se lo puso. Creo que él se puso Charles. Bueno, Charlie. Tras. Ujú. Charles Manson. Y o sea, si su apellido sí es Manson, pues. Pero él así como, bueno, pues díganme Charles. Ok. Entonces, pues fue como un músico frustrado. De hecho, tiene un álbum. No sé, está en YouTube. Digo, Sí, creo YouTube. que sí he Bueno, en escuchado YouTube sus y en canciones. Spotify, en muchos Ajá. lados. Y y como que se fue adentrando de cierta forma. Y también desde joven, pues iba a prisión y así. Pues nunca hizo nada de su vida. Entonces, pero como que una vez leyó un libro, no recuerdo bien el título del libro, pero básicamente es de esta como mentalidad de tiburón de los 60, por así decirlo, ¿no? Ok. De cómo seducir a las personas, cómo ser agradable, cómo ser chingón. Ajá. De los 60, ¿no? Leyó algo así y dijo, ah, pues sí, soy bien chingón. Ujú. Y empezó a aplicarlo y pues uno que otro pues lo fue siguiendo, ¿no? Sí. Y básicamente lo que él promovía o su culto en la secta era que se venía una guerra de razas. Ujú. Se venía una guerra entre blancos y negros y que según los negros iban a ganar. Pero una vez que los negros les ganaran a los blancos, ellos iban a salir y Ujú. iban a dominar a los negros. Sí. Ok, ok. Entonces, así es como la familia Manson iba a ser líder del mundo. Del mundo. Bueno, pues tal guerra racial no vino y lo único que vino fue la época dorada de los 60 Ajá. y empezó los 70, globalización y el mundo se fue cada vez más hacia abajo. Todos éramos felices en los Sí. 60. Al Ajá. parecer tenías tu coche, con trabajar un poco, tenías tu casa, tu esposa, tenías 3 hijos, eras feliz, ibas a jugar béisbol en los fines de semana, Ajá. hasta que salió Charles Manson. Y ahora estamos Ay. aquí en un podcast hablando de él. Así que bueno, pues gracias. Pero lo que pasa es que también los Beatles están muy involucrados en esto. Porque Ah, sí. él le mandaban mensajes a Charles Manson A través a de sus través de sus canciones. canciones. Y fue cuando sacaron el álbum Blanco. Totalmente extraño. O sea, no, imagínate escuchar el álbum Blanco por primera vez en LSD. Claro. Y Ah, en esa también época, hay ¿no? que mencionarlo. Todos estos adeptos tal vez estaban muy encariñados con Charles Manson y lo obedecían en todo porque todo el tiempo estaban drogados. Claro. Marihuana, LSD, alcohol, mucho sexo, orgías. Con Sí. eso los atraía, con eso hacía que se Pues quedaran. les vendía La vida. no, les vendía la idea glamurosa de la vida hippie, ¿no? Sí, claro. Y Bueno, no, ni siquiera la vida glamurosa, o sea, sí, la sexo, drogas y realidad, alcohol. la realidad hippie, básicamente. Mm. Sí. Y Sexo, drogas entonces, y alcohol. Y ahí los tenía. Porque además hay que mencionar que la mayoría de sus adeptos eran personas jóvenes. sí, claro, sí, eran jóvenes. Ujú, Y hubo gente famosa, pero se salió. Hubo ujú, ahí por un famoso, pero se salió. ujú. Pero bueno, el punto para no dar toda la historia, creo que el primer asesinato que ocurrió, porque era lo que queríamos hablar, crímenes de grupo,
es que el Charles mandó a varios de sus adeptos a matar a un profesor y creo que era como nada más una venganza personal del Charles. Ah, pues claro. Creo que sí va así, algo así la historia. Si no, corríjanme, por favor. Y entonces, ya de ahí, como que dijo, "Bueno, pues sí los puedo mandar a matar". Y ya fueron y Claro. mataron a otra, fue cuando mataron a Sharon Tate en la casa de Roman Polanski. Ujú. Y entonces mataron a como a 4 personas, creo, o 5. Pues Un sí, ya siendo bebé. totalmente manipulados por ese güey. Y Puro un criminal, ¿no? y todas las muertes las dejaban, con mensajes políticos, pero que hicieran ver que eran las Panteras Negras. Las Panteras Negras era un movimiento de afroamericanos, protestándose básicamente, pues, como el Sí, Black para Lives dejarlos Matter. mal, ¿no? Sí, entonces ajá, Charles pensaba que... Y de hecho creo que sí, la policía no ataba cabos, o sea, no sabía, básicamente no estaban nada relacionados los asesinatos. Ujú, Creo que hasta fue porque dejaron unas pistas que pudieron dar con ciertas personas ujú, y porque una delató, y se mostró arrepentida, ujú. fue que pudieron dar con todos. Sí. Y está Porque muy si no, no curioso. los hubieran encontrado, ¿no? Sí, porque y fue cuando ya dieron al fin con Charles. Ujú. ¿Por qué no? Si Sí. no hubiera sido por esta persona que delató, no hubieran dado con Charles. Pero Wow, bueno, qué entonces, miedo el poder que tenía, ¿no? sí, O sea, como dices tú, un pinche loquito que se leyó un libro de autoayuda, un criminal, porque dices, o sea, sí, bueno, también estuvo en la conozco la historia cárcel. que desde chico estuvo en la cárcel y que era un loco, De o hecho, algo sea, que también me gusta mencionar de Charles Manson es que él lo que aplicaba era para defenderse, porque era chaparrito y flaquito y ah, así. Para sí. defenderse era como actuar como loco. No me acuerdo cómo tiene ese concepto, cómo se llama ese concepto, pero a a mí me parece una técnica que yo usaría, no porque esté loco y quiera armar una secta, pero, pero la verdad siento yo que sí funciona O sea, así, pues sí, porque te da miedo, ¿no? Es como, y siento que ¿por qué tengo la estás como capacidad. loco? O sea, yo Para actuar preferiría como actuar loco. como loco antes que rifarme afuera de un antro. Pues sí. Tal vez me ganen. Yo preferiría, pues, evitar una pelea, ¿no? Más bien eso. Si me van a ganar, me pongo loco. Y ya, pues si me van a pegar, pues que me peguen. No, no sé si me iban a pegar. Pero Alguien que me muero iba a como los ganar. grandes, ¿no? Pues a lo mejor no, a lo mejor sí dice, me toca con el que dice, ¿qué pedo? Y ya mejor se va. Pues sí. O te patean el suelo. Es algo que no sé, no he escuchado a otra persona que lo haga. Más que yo y Charles Manson. Y pero quería ya nada más para culminar. Bueno, concluir, no sé por qué dije culminar. Me Es lo gusta mismo, más. ¿no? Para cerrar con Para broche de culminar oro. esta historia, está épica, la verdad, muy fea, pero bueno. Él fue su propio abogado, ya que lo Ah, sí, detuvieron, sí, sí. y se presentó con una cruz en la frente. ¿Sí has visto esas imágenes? Que después se volvió en una esvástica. Entonces salió ya su lado así como soy edgy. Yo no hago eso de loco por ser edgy, yo lo hago por pura supervivencia. Ok. Porque siento que es una buena técnica, ¿no? Sí, y sus adeptas que estaban igual, como testificando o siendo igual interrogadas, Ujú, porque eran igual implicadas, culpables, sí. este, y hacían lo mismo. Luego el Charles se rapó, o sea, se marcaron igual la cruz como el Charles. Ujú, Luego el Charles se rapó y las morras se raparon. ujú. O sea, estaban ya un coco wash tremendo. Creo que hay una que todavía está viva. No sé si Sí. todavía está viva, Ujú, pero había una que por ahí 2017, 2019 ujú. sigue viva. Y nunca mostró arrepentimiento. Arrepentimiento, perdón. Es que es lo que te digo, o sea, Ni el Charles. les lavan el cerebro tanto. El Charles murió como con una esquizofrenia diagnosticada incluso. Ujú. O sea, siempre estuvo loco el güey. Claro, exactamente, o sea, solo era un güey loco, pero al cual pues la gente le Pues la cagó. rendía tributo. La Ujú. cagó al agarrarse esa adepta que no creía tanto en él. Pues sí, Y a un aplauso a esa señora, la verdad, pues sí, por haber hecho lo correcto. exactamente, por haberlos delatado. Ujú. Que fue cuando empezó de loco. Digo, se pudo haber cuidado en un culto hippie que No, es que. ¿Quién sabe? Ni qué decir como. Qué miedo. Ni para qué hablar de lo hubiera, ¿no? Pues sí. No, ya con lo que pasó basta. En fin, pues creo que podemos escuchar una historia más y Ujú. dejarlo para una segunda parte, la verdad, para los otros Va, casos que queríamos va, contar. va, va. Sí, porque Fue te una, digo que fue una es, larga introducción y una buena discusión sobre lo que puede llegar a ocasionar una secta. y todavía le falta porque hay muchos puntos que yo creo que dejamos afuera sobre las Claro, sí. sectas. Bueno, ¿cuál? Pues échate tú uno y terminamos.
Órale, pues. Pues uno así muy rápido, que encontré información acerca del Salmo 100. Bueno, para esto te quiero decir que yo voy a hablarte de casos de sectas que están activas en México, otra vez Ujú. repitiéndote. Bueno, eso que son casos específicos de México y que están todavía operando y en Sí, su mayoría son religiosas. saludos. Bueno, acerca del Salmo 100. La guerra contra el narco durante el gobierno de Felipe Calderón y la lucha por la plaza entre diferentes cárteles convirtieron Ciudad Juárez en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Durante el sexenio pasado, más de 10.000 personas fueron asesinadas en esta ciudad, y aunque hoy en día la ciudad no tiene los mismos niveles de violencia que alcanza su peor momento en 2010, el daño sigue siendo irreparable. En este contexto surge una especie de superhéroes cristianos conocidos como los ángeles mensajeros. Son un grupo de jóvenes de la iglesia Salmo 100 que dedican sus días a ir a escenas del crimen y estaciones de policía vestidos de ángeles y sosteniendo carteles con mensajes como Asesino, Dios perdona. Sicario, arrepiéntete, Cristo te ama. Z, busca perdón de Dios. Y Chapo Guzmán, el tiempo es corto, arrepiéntete. Jóvenes que se han convertido en esta peculiar forma religiosa y buscan en Cristo una esperanza ante su lastimada comunidad. Este grupo pertenece a las iglesias cristianas evangelistas, que ha ido reclutando ex sicarios, ex prostitutas, ex narcomenudistas y los han convertido en la iglesia evangélica. Su líder, Carlos Mayorga, es un comunicador que ha introducido estas prácticas de performance para llamar la atención de los medios y llevar la palabra de Dios a toda su comunidad. También cabe recalcar que esta información es del 2008, por eso lo del sexenio pasado y todo eso. Ujú. Pero entonces me pareció muy interesante esto del Salmo 100, porque como bien dice, ¿no? Su líder está haciendo estos performances para llamar la atención de los medios y según él llevar la palabra de Dios a más lugares, pero en realidad, pues imagínate lo peligroso, Solo ¿no? está comprometiendo la vida de sus adeptos. Claro, y está, bueno, hay que meternos a Pareciera que ver de no vive dónde la situación, nació, ¿no? que, ajá, sí, claro. Y pues así otras más de prácticas extrañas que tienen que ver totalmente con el contexto y la subcultura a la que pertenecen Que me pusiste a pensar un sus poco, miembros. ahorita que discutimos esto de... podría parecer algo muy inocente, otra vez la palabra, ahora sí. Una iglesia que manda a sus adeptos a promover la palabra de Dios, sobre todo en una situación así, ¿no? Ujú. Pero me puse a pensar en el comandante Hernández de los supercívicos, Ok. ¿no? Igual su movimiento que tiene de que, oye, no seas gandalla, no te apropies de los espacios públicos, recoge tu basura, etcétera, etcétera. Ok, es bastante bueno, ¿no? Es muy inocente su mensaje, muy bueno. Pero ¿qué ha provocado que otras gentes también lo hagan, ¿no? Ujú. Y no dudo que uno que otro se haya partido su madre. De hecho, yo sí también como que cuando lo veía más, decía así como, pues voy a grabar este puerco que está haciendo esto malo, ¿no? Ujú. Perdón, este policía. Sí, Y mejor policía, con todas sus entonces, letras. Ujú. y entonces, pues, pero pues, ¿qué pudo haber pasado? Nunca lo hice. Qué Ujú. bien. Sí tengo el recuerdo de una vez de que yo iba manejando y y una señora como que iba a dar vuelta en Ajá. una vuelta que no se podía Ujú. y yo le empecé a pitar así mucho pi, 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 pi. Y ya que me volteé a hablar le hice así de, no, eso no está bien. Ujú. Y pues me rajó mi madre. ¿Cómo? ¿Te Pues, pegó? ¿O qué no. te hizo? Bueno, me lamentó, pues, o sea, Ok, me la ok, recordó. ok. Creo que Sí, rajar la madre ya es de golpes, ¿verdad? Sí, perdón. te Estoy usando mentó. mal Ok. la palabra. No, sí. Sí, ok, Sí, pues ok. básicamente me hizo una señal obscena, pues. Sí, pues sí. Y, en- Pues, ¿qué esperabas, y chavo? entonces, pues yo me quedé así como, entré en shock. Pero pues justamente, ¿qué provocó esto? Que Así es yo la estuviera bandita. agarrándole un culto a las ideas de este señor, ¿no? Ujú, Que son buenas. Igual ujú, que es bueno, así como, pues a lo mejor te puede servir la palabra de Dios, ¿no? Para que dejes de matarme, ujú, para que busques un empleo que no sea necesariamente el narcotráfico. ajá. Entonces, arrepiéntete, perdónate. Pues a lo mejor si te sirve, pues hazlo, ¿no? Pues sí, sí. Pero qué mal por su líder. La Al no idea, medir. te digo, la idea tiene bases de cosas agradables o en primera instancia, todo parece muy bonito, o todo parece tener sentido, pero hay que ver quiénes son los que liderean todas estas sectas o ideas que seguimos, Sí. porque cuando te das cuenta que el líder es un güey que tiene
mil y un denuncias por abuso sexual infantil, no lo puedes seguir teniendo en el pedestal en el que lo tienes. No, Cuando claro. esta persona es evidente que está haciendo una pedidera de dinero, debes de cuestionar el a dónde termina ese dinero o qué es lo que está pasando. O cuando este líder te pide, como bien dices, que te alejes de tus seres queridos, que hagas ciertas cosas de dudosa procedencia o de dudosa ética, deberías de cuestionarte un poquito a quién estás siguiendo, ¿no? Ver quiénes son estas personas o estos líderes, porque en lo poquito que hemos visto suelen ser personas que simplemente tienen un poder muy bueno y grandísimo de convencimiento y de habilidades de comunicación, ¿no? Pero no dejan de ser personas peligrosas, personas con un pasado Turbio. pues turbio, ajá, exacto, y que obviamente van a definir quiénes son, ¿no? Sí, Entonces es claro. peligroso, pues sí, seguir siguiendo a esta gente loca. Sí, creo que yo me llevo como conclusión, incluso vimos ejemplos con este último de que, o sea, la verdad yo creo que muchos cultos tienen un buen mensaje, pero pero ya se vuelven turbios cuando llega un líder, cuando las ideas no cambian, cuando se te priva. Ajá. Y no necesariamente que llegue el líder, yo creo que, o sea, ver, o sea, cuáles son, investigar las bases de esta doctrina o esta idea que piensas seguir o a la que piensas meterte, como por ejemplo, no nada más con cosas religiosas, sino como esto de las mentalidades de tiburón, o estas empresas piramidales, ¿no? Ujú. O sea, que ocupan simplemente este sentido de identidad grupal y de pertenencia. Entonces, hay que ver también qué cosas estamos con qué cosas estamos como diciendo, sí, claro, o con qué grupos nos estamos relacionando que a lo mejor nos pueden llevar a meternos en un negocio, en un lugar, en alguna comunidad que no puede ser tan benéfico para nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo al navegar en internet. Ujú. Y pues creo que nada más, me quedo con muchas historias todavía, creo que los Sí, dos. Entonces vamos a muchos dejarlo por ejemplos. aquí Sí, para guardarnos todavía de todo este banquete de cosas que han pasado en la realidad sí. para otra oportunidad, ¿no? Y profundizar también un poquito más sobre esta diferencia entre cultos y sectas y las sectas, o sea, hablar un poco más de este Y la fenómeno. religión, ahí me También, sí, ¿por qué falta no? también religión, eres un culto. Deja de quererte diferenciar de los demás, deja de querer imponer tu moral, ¿no? A fin de cuentas estás vendiéndole la verdad y la libertad a muchas personas, ¿no? La Ujú, libertad de que te vas a ir al cielo si ujú. eres bueno. Deja a las personas pensar, ¿no? Pues sí, pues sí, o Y sea, actuar. Es que te digo, yo creo que tiene que ver en concreto cuando las personas toman una pequeña parte porque, por ejemplo, en el caso específico del catolicismo, va más allá de esta idea de que te vas a ganar el cielo, pero algunas religiones, eso es lo que más ocupan, ¿no? Porque la Biblia te habla de otras mil y un cosas, ¿no? Algo más rescatable, ayuda Los al prójimo. mandamientos. Ajá, exactamente. Pero si nos casáramos únicamente con esta idea de ayuda al prójimo o haz el bien sin mirar a quién, o sea, si nos fuéramos al extremo y basáramos nuestra vida alrededor de este concepto, tal vez no es tan aplicable en muchas cosas. Y eso es lo peligroso, ¿no? Eso es pues sí, como la base de algunas sectas, que un concepto lo llevan a su máxima expresión porque solamente así les conviene tener este concepto o solo aplica en algunas situaciones. Sí, claro. Pues creo que no faltaría más que recomendar algunas cosas para que sigan Sí, llenándose de lo que es una secta. ok, ok. Bueno, pues yo les recuerdo este podcast que les estaba diciendo. Voy a guardar las demás recomendaciones para la segunda parte. Y lo encuentran aquí en Spotify o en YouTube, que se llama Salí de una secta. Son 9 capítulos y están bastante chidos. Ok, Muy interesante. ese yo no lo había escuchado. Ujú, Yo voy a recomendar dos películas, ya ujú. las vimos. Una es una que se llama Get Out, creo que se Ok. llama Huye o Sal, algo así. Ujú, Es de un joven negro que tiene una pareja caucásica y al fin va a conocer a su familia después de mucho tiempo. Entonces, red flags ok, desde ahí. sí. Y llega a una secta racista totalmente, pero que también tiene prácticas que mejor no les spoileo. Entonces, vayan Ok. a verla. Vayan a Y verla. la otra, Ajá, esa es reciente. ajá.
La otra es un clásico de Stanley Kubrick. Es la de Ojos bien cerrados, Ah, Eyes sí. Wide Shut, Ujú. con el actorazo de Tom Cruise. Ajá. Y la mujer también es una actoraza, una actrizaza, perdón, pero no recuerdo su nombre, la Yo verdad. tampoco me acuerdo, te iba a decir, ¿cómo Pero no sí te vas a salen acordar? varias, salen varias. Pero, perdón, es que sí, Ay, ¿cómo se es llama? que Tom Cruise es icónico, la verdad, perdón. Sí. No Pero es, no es también por ella. opacar a Oh, claro, ¿cómo sí se llama? también, pero bueno, no importa. El punto es que también aquí se expone totalmente cómo funcionan las sectas y tiene un poco de teoría conspirativa de que, oye, Kubrick, ¿cómo fue que te inspiraste tanto? Pues justo esa fue su Oye, última Kubrick, ¿por película, qué ¿no? por qué moriste después de hacer esta película que habla sobre Exactamente. sectas? Que habla sobre Entonces, sectas. véanla sin ningún prejuicio y ya después pues investigan un poco sobre Nicole Kidman. No nos íbamos a Nicole ir sin Kidman. recordar Claro que sí. grandiosa actuación de Nicole. Sí, la Ajá. verdad está bastante buena la película. Los Ujú. dos Y lo que dices hacen... tú, ¿no? Es todo el misticismo que hay detrás de la película, porque después de eso No, y lo murió mejor son las pláticas entre los el dos. director. Claro, Y toda la película se basa en su relación, más que en la secta es un cachito. claro, En la trama de la película es la relación entre estos dos exacto. y cómo afectó su vida después de haber entrado a esta secta. Chan, Entrado y chan, salido. chan. Exacto, que eso también tenemos que platicarlo en la segunda parte. ¿Qué pasa cuando, ok, me doy cuenta que estoy en una secta? Todo el proceso que es esta desprogramación y volverse a ver a uno mismo como un ser que tiene vida después de la secta, porque también También. algo de lo que yo creo que sigue haciendo que estas cosas existan es el miedo de la gente de salir de ellas o de denunciar lo que ahí pasa dentro, ¿no? Sí, pues pierden justamente el sentido de la vida, La todo lo que valorización hicieron. de ellos Ajá, cómo mismos. quedan ellos, ¿no? Exacto. Totalmente Con lo que dices vulnerables, tú, lo que se ve en la película, ¿no? sintiéndose abusados. Un antes y un después de la secta, después de haber sido vulnerados, Ujú. abusados, violentados. Ujú. Pues bueno, creo que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Gracias a ti, Alexis. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estamos ¡Tarán! compartiendo clips de los capítulos, entonces vayan a verlos. Algunos ya son viejitos, ¿eh? En enero cumplimos un año de este proyecto. ¿Ya un año? Entonces ¿Un estamos año? a... No, perdón, 2 años. Sí, claro. Sí, Dos más bien años. 2 años, porque nos fuimos por un largo rato. Sí, Bueno, o sea, cierto. no hemos sido constantes como lo pensábamos al principio, pero de que Pero eso no importa, vamos a porque aquí cumplir estamos otra aniversario, vez. eso sí. Entonces, pues nada más, sigan disfrutando de su día, su tarde, su noche. Nosotros fuimos Alexis y Valeria y les Adiós. deseamos Buenas noches.